pronto. Hay que registrarse, especialmente lo de las parejas, le encargo mucho. Necesitamos saber a sacar cuentas y va a ser de gran bendición para su vida los mensajes que tenga de parte del pastor Fausto Fluker, de su esposa también. Y déjenles digo algo, pastor Fausto va a estar también predicando el día siguiente durante los 2 servicios aquí, el domingo 4 de agosto, va a estar él ministrando la palabra de Dios y traiga invitados también. Es un gran honor escucharlo. Siempre la palabra de Dios la trae de una manera tan especial que llega a nosotros y nos inspira, ¿verdad? Así que les recomiendo, no se va a aburrir como conmigo, eso sí lo tengo por seguro, se la va a pasar bien. Mientras tanto, los voy a aburrir por 1 hora y media. Ajá, ya casi los tengo ahí, en un momento más. Nada más, yo sé que le iba a dar otro anuncio, pero ya se me olvidó, luego se los doy. En fin, en la carta a los Hebreos, hace 2 semanas estudiamos la primera parte del capítulo número 4. Y en esa primera parte del capítulo número 4 hablamos de lo que es el Sabbat. ¿Lo recuerda? Este es un tema de controversia para algunos hermanos que tienen como que ese día es algo religioso, ¿verdad? Y lo es. Es algo religioso y no es algo bíblico. Déjale digo por qué. Porque el Sabbat, como estudiamos la semana pasada, no se refiere a un día de la semana en particular, sino se refiere a alguien. Es una persona. El Sabbat, la palabra Sabbat significa día de reposo. Génesis capítulo número 2, en el día 7, el Señor reposó de toda su obra que había hecho de hacer la creación. Jesucristo, cuando vino, caminó entre nosotros, Él dijo: mi Padre trabaja aún y yo también trabajo. ¿Recuerdas? Entonces aquí había ¿cómo que trabaja también? ¿En qué está trabajando? Algo que completó el Señor Jesús cuando murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, algo pasó, se completó algo y entonces también hubo un reposo nuevo. Si tú eres cristiano, si tú eres una hija o un hijo de Dios, tú vives en el reposo, en este sentido. El reposo vive en ti. Va a haber un día, espero yo que sea pronto, es un día en que esté en la presencia del Señor, un día en que yo deje este cuerpo de muerte, como dijo Pablo, esta tienda que estorba muchas veces, y entre más pasan los años más estorba, y entonces pueda estar cara a cara con el Señor, y entonces yo esté con el Sabbat, con el día de reposo por siempre. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros, el reconocer que mientras estamos de este lado del cielo, mis hermanos, tenemos que trabajar. Mientras estamos de este lado del cielo, hay obras que Dios ha preparado para nosotros. Mientras estamos de este lado del cielo, hay sufrimientos, hay oposición, hay aflicciones, una serie incontable de situaciones adversas en nuestra vida. Eso es parte de estar de este lado del cielo. Pero aunque estemos en esas situaciones tan difíciles todos los días, el reposo, que es Jesucristo, está en nosotros. Un día estar con el reposo que es Jesucristo. Vamos a verlo más el día de hoy. Mientras tanto, entonces vamos a continuar con este capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y quisiera que se ponga de pie, vamos a leer todo el capítulo completo, son 16 versos para entrar en el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy en el tema de la necesidad del sumo sacerdote, segunda parte. Amén. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia,
Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, gracias te damos por esta palabra. Necesitamos tanto de ti. Necesitamos tanto acercarnos en humildad a ti, reconociendo que solamente a través de Jesucristo tenemos acceso a esa misericordia, a esa gracia, a tu gloria. No hay ninguna otra manera de acercarnos a ti. Y te damos gracias porque en este día, en tu palabra, podemos encontrar estas palabras que afirman y confirman nuestra fe, nuestra esperanza, y nos dan ánimo para seguir adelante en la vida, esforzándonos. Hoy, Señor, te pedimos que hables a nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Háblanos, que tu Espíritu Santo revele en nosotros esta palabra y que transforme nuestras mentes de manera que podamos ser distintos, cambiados, creciendo en la gracia y misericordia, en la fe que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque todo esto es solamente para darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Es bien sabido que tenemos hermanos, algunos son hermanos y otros no, que en el mundo buscan a personas que intercedan por ellos para poder tener el favor de Dios de alguna manera. Los llamamos o les llaman sacerdotes. Algunos hasta les atreven a llamarles con el adjetivo de padres, cual no lo son. Ni una cosa ni la otra. No hay ningún intermediario entre usted, cristiano, y Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Esta persona que está enfrente en el púlpito en este día simplemente tiene la función doble, en primer lugar, de exponer la palabra de Dios a todos ustedes para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas por igual y nos lleve en el camino de la santidad. Y la segunda función que tengo es cuidar de ustedes, porque son las ovejas de este ministerio. La función es doble, pero en ningún sentido soy un sacerdote. Tal vez algunos sean sacerdotes en su casa y deben serlo. Varón, tenemos que ser sacerdotes de nuestra casa, llevar la palabra y enseñarla. Y muchos fallamos en ese punto. Pero es ahí donde deberíamos ser sacerdotes y no en ninguna parte. Pero con todo esto no hay ningún sacerdote de oficio en ninguna parte del mundo de acuerdo al plan y esquema de Dios. No hay tal cosa. Solo Cristo es el único intermediario. El tema que hemos venido tratando de hace 2 semanas y esta semana es la necesidad del sumo sacerdote. Y la vez pasada no tocamos para nada el tema del sacerdocio de Cristo, pero hoy lo vamos a tomar. Simplemente hablamos hace 2 semanas acerca de lo que es el Sabbat,
lo que es el día de reposo, que un día un poco más vamos a abundar en ese tema para poder entonces comprender por qué tú y yo necesitamos a un sumo sacerdote que interceda por nosotros con Dios. Pero también vamos a entender quién es este sumo sacerdote y que es Cristo Jesús y nadie más. Nadie más. Así que desecha cualquier fábula, cualquier idea que te hayan puesto en tu mente acerca de que tiene que haber esa persona que va a interceder por ti en tu favor delante de Dios, porque no hay tal cosa. El plan que había en el Antiguo Testamento del sacerdocio era un plan, era una señal de lo importante, de lo real. Señales simplemente que apuntaban a una realidad que ahora es cierta, que es eficaz, efectiva, como vamos a ver en el estudio del día de hoy. Esa es la importancia de esto. Así que, continuando con el tema, veamos una vez más los versos 9 y 10, hablando un poco más acerca de lo que es el día de reposo. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El autor nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, dando evidencia que la observación del Sabbat no es más que un mero símbolo, una señal que apunta a un destino. Pero no es el destino en sí, sino que se trata de la celebración del Sabbat en una persona. La llegada al Sabbat, el movernos de donde estábamos en nuestro desierto a un reposo, tiene que ver con esto y además con la permanencia en ese Sabbat. No solo llegamos a un punto en el que entramos a un lugar de reposo, a un día de reposo, a una persona que es nuestro reposo, sino también permanecer en ese mismo reposo, en ese Sabbat. Si Jesucristo es nuestro día de descanso, nuestro Sabbat, todas las profecías y leyes del Antiguo Testamento eran las señales que apuntaban a la persona y obra de Jesucristo. Habiendo comprendido esto, ahora analizamos y concluimos que la obra completa de Jesucristo en la cruz nos permite llegar a nuestro día de descanso, que es Jesucristo mismo. El verso 10 es de particular importancia, puesto que claramente indica que el reposo es en realidad no más obras, pero para el cristiano implica trabajar todo el tiempo mientras vive. ¿Cómo podemos conciliar esta cosa? Si estamos en un reposo, ¿cómo podemos conciliarlo con hacer obras? No tendría sentido. Si estar en nuestro Sabbat, y Cristo es nuestro Sabbat, si estamos nosotros en ese Sabbat, significa que ya no podríamos hacer nada. Tenemos las manos libres y no haremos nada. Pero la palabra de Dios no dice eso acerca de nosotros, sino claramente nos está diciendo que tenemos que hacer obras. Por lo tanto, no estamos nosotros en un Sabbat, más bien el Sabbat está en nosotros. Eso es lo que vamos a concluir. Esa es la manera en que podemos conciliar esta idea. Por medio de comprender que cuanto vivimos en la tierra, Cristo está en nosotros, es decir, el reposo está en nosotros, pero cuando dejamos este mundo, nosotros estamos con Cristo, es decir, nosotros estamos en el reposo. De esta manera, entonces, la Gran Comisión tiene sentido, ¿verdad? Fíjense, la Gran Comisión comienza para nosotros así, el primer día de la semana. Era el día de trabajo, no era un día de reposo. El Sabbat quedó atrás y ahora entramos el primer día de la semana y trabajamos. Mateo 28, 19 y 20 dice de esta manera: por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leímos varios verbos en esta comisión, la gran comisión. Verbos que nos dicen, tienes que hacer algo, tienes que moverte, tienes que ir a alguna parte, tienes que enseñarles, tienes que hacerlos discípulos, tienes que bautizarlos. Obras. Hay obras que tenemos que hacer. Ahí encontramos entonces que Cristo es nuestro reposo, Él está en nosotros y nos permite trabajar y obrar en las obras que Él manda que nosotros hagamos. Cristo nos ha comisionado para hacer esto. En otras palabras, el Sabbat vive en nosotros para que nosotros trabajemos en favor de otros, también llamados a entrar en el Sabbat, en el reposo. Nuestra entrada al Sabbat, por otro lado, ocurre cuando dejamos este mundo. Esa es la entrada al Sabbat, definitivamente, ese día que anhelamos, como Pablo más quisiera dejar este cuerpo de muerte y estar presente con el Señor. Eso es lo que debíamos anhelar nosotros. Cristiano, ¿le tienes miedo a la muerte? Deberías desear la muerte. Deberíamos desear que el Señor venga pronto por nosotros. Claro que sí queremos estar a gusto y dormiditos y que nos lleven ese rato, ¿verdad? No mientras estemos despiertos, ¿verdad? Pero qué bueno que nos llevara allá, ¿no es cierto? Qué rico es acostarse en la noche y decir, Señor, gracias. Oh, Dios quiera que me lleves esta misma noche. Eso es rico, eso es delicioso. Pero estamos de este lado, y mientras estamos de este lado, porque el Señor así lo permite, es porque todavía tenemos algo que hacer. Tenemos una gran comisión, no una gran omisión. Le voy a comentar algo que me platicó mi esposa recientemente, apenas esta semana ocurrió. Conoció a una mujer, una hermana en Cristo, se congrega en otra parte, y platicando acerca de esto, ya que se conocieron y se dieron cuenta que las dos eran hermanitas, empezaron a platicar, ¿verdad? Y platicando a las dos hermanitas, la hermana le dice a mi esposa que ella entiende que hay una gran comisión, que hay que ir a compartir el mensaje del Evangelio, pero que a ella se le hace difícil hacerlo. Y como no se atreve a compartir el mensaje del Evangelio, prefiere entonces hacer obras dentro de la iglesia, servir dentro de la iglesia. Hermano, hermana, le voy a decir una cosa no sustituye a la otra. Tú podrás pasártela aquí limpiando todo esto, espero que lo hagas, pero limpiando todos los muebles y todo lo que hay aquí, los baños, todo esto. Pero esto no te exime, no te, como se dice en la escuela, cuando estábamos en la escuela que iban a poner examen y que pasábamos porque teníamos buenos puntos, nos decían, ¿nos qué? Exentaban. Esto de hacer obras aquí en la iglesia no te exenta, cristiano, de presentar el mensaje del Evangelio, porque esa es la gran comisión. Y es para todos. No hay manera de que te puedas escapar de eso. Tienes que compartir el mensaje del Evangelio. Definitivamente. Es importantísimo. Lo otro, por supuesto, que es importante. Claro que necesitamos que la gente sirva dentro de la iglesia, pero no exenta el presentar el mensaje del Evangelio. Imagínense que, por otro lado, dije la gente, yo nomás presento el examen, el mensaje del Evangelio a donde yo voy, por todas partes. Pero a mí no me interesa nada de esto de limpiar aquí adentro de la iglesia. ¿Ok? Mientras te puedas concentrar en el mensaje que estoy dando y no te importe patear para un lado la basura y mover las gallinas de las bancas, todo está bien. Pero si ese es el caso, hay alguien que tiene que limpiar de esto, ¿no es cierto? Algo tiene que tener cuidado de las cosas de aquí. Las dos cosas son importantes. Hay un balance en las cosas, pero el mensaje del Evangelio es algo que es importantísimo, algo de lo cual tú no te puedes hacer a un lado. Si eres cristiano, tienes que compartir el mensaje del Evangelio. Esa es la realidad. Nuestra entrada en el Sabbat, entonces, un día, mis hermanos, un día dejaremos estos cuerpos de muerte y gloria a Dios por ello. Pablo escribió así en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Otra prueba de que el cristianismo tiene que trabajar en la obra de Cristo, la que Él nos ha dejado, es el desarrollo de la santidad o santificación, que aunque es iniciada y guiada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, el creyente tiene la ocupación de trabajar esforzadamente en desarrollar, como está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? Tenemos que esforzarnos en nuestra santidad. Cristiano, si tú piensas que puedes decir, hice mi oración de fe, puedo sentarme en mi butaca o en mi sillón favorito en la sala de la casa y que el mundo ruede, no vuelvo a ir a un solo servicio aburridísimo que da este pastor, ni a nada de esas cosas, ni vuelvo a leer la Biblia porque no la entiendo, ni nada de esto, y me pongo en modo automático porque yo ya hice la oración de fe, sí, yo vi el programa de televisión y estaba un pastor y yo hice la oración, por eso me voy al cielo. Te digo una cosa, si tú eres esa persona te estás yendo al infierno y nada lo va a impedir. Así de claro es el mensaje del Evangelio. Si tú dices haber hecho una oración y por lo tanto eres salvo, pero no hay una transformación en tu vida, estás yendo al infierno de una manera segura y sin manera que nadie te salve de ahí. Así es el mensaje del Evangelio. Transformación o no hay salvación. Tenemos que entenderlo, mis hermanos. Por supuesto que tenemos que predicarlo desde el púlpito. Es importantísimo que entendamos que una vida sin transformación no significa absolutamente nada. Necesitamos ser transformados. Necesitamos esforzarnos en nuestra santificación. Entonces, para el cristiano, evidentemente, el Sabbat vive en él. Cristo vive en ti. Y debe procurar, por eso dice la palabra ahí, lo que estábamos estudiando en este verso, clave dice, procurar. Vamos a ver en el verso 11, procurar con diligencia, llegar aprobado al Sabbat el día en que deje uno este mundo. Por eso dice el verso 11 de esta manera, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? El de Israel. Vieron los señales, vieron los milagros, escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de Moisés y no creyeron. Y no obedecieron y no entraron en el reposo. Procurar implica esfuerzo, como dijimos. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Tenemos, como veremos más adelante, la palabra de Dios. Pero debemos entender que es la responsabilidad del individuo el ser diligente en el esfuerzo diario de luchar en el camino de la santidad, como si fuéramos capaces de perder la salvación. Vamos a recordar las palabras que Pablo, entrado en años, habló a este joven ministro de la palabra, Timoteo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 1, dice de esta manera, en el capítulo 4 de primera carta de Timoteo, versos 6 al 16.
Note que le está hablando Pablo a este joven ministro, pero tómalo para ti también. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En esta lectura hice énfasis en los verbos que están escritos ahí. Cosas que tenemos que hacer, obras en la santificación en las que tenemos que trabajar todos nosotros. Sí, la carta tiene el nombre de Timoteo, pero la carta también va dirigida a ti y a mí, a todos nosotros, que tenemos que aprender a crecer en esto y desarrollarnos de esta manera. Ahora, si pensamos que por ser cristianos podemos navegar en esta vida sin otra guía más que nuestra propia conciencia, estaremos viviendo engañados. Todos necesitamos la norma con la que podemos medir nuestro desempeño. El Espíritu Santo nos grita cuando estamos inmersos en la palabra de Dios. Hablando de este tema, de lo que estoy diciendo de la norma, la ley de la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, es esa norma, esa regla, esa ley, esa manera o regla con la que nos medimos. Por eso es importante estar en la palabra de Dios. Porque si el cristiano se aparta de estudiar la palabra de Dios y nada más dice, al cabo el Espíritu Santo está en mí, vas a dejar de escuchar al Espíritu Santo y vas a escuchar a tu propia conciencia, tu voz, y te va a traicionar y te va a engañar. ¿No recuerdas que tu naturaleza humana sigue siendo carnal? Pues la carne te va a llevar a la carne, precisamente. Entonces veamos esto. Si estás inmerso en la palabra de Dios, entonces la voz del Espíritu Santo va a estarte gritando en todo momento. No hagas eso, haz aquello, muévete de aquí, quítate de aquello, haz esto. Esa es la voz del Espíritu Santo que te grita a través de la palabra de Dios que está escrita. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en la palabra de Dios? La voz del Espíritu Santo empieza a bajar de volumen más y más y más, hasta que la voz del mundo grita más fuerte que la palabra del Espíritu Santo. Y entonces escuchamos las voces del mundo y traemos a nuestras vidas una serie de cosas que no le agradan a Dios. ¿Ves que todo el mundo lo hace? ¿No ves que toda la gente lo hace? Lo veo en la televisión, lo veo con los vecinos, lo veo en la escuela. Y ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos el efecto entonces que la palabra de Dios tiene y produce en el cristiano. Versos 12 al 13 en Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El concepto doble del significado de la expresión la palabra de Dios está implícito en estos versos 12 y 13. Y comienza de esta manera. Tenemos que la palabra de Dios es una manera en que podemos identificar a Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios misma. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por otro lado, también es la palabra que conocemos como las Escrituras, comprendidas en los 66 libros y cartas que componen la Biblia, la palabra de Dios escrita. Como dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, donde dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En cuanto a la palabra de Dios escrita, lo que llamamos las Escrituras o la Biblia, el verso 12 comienza diciendo que es viva y eficaz. El argumento más concurrido de la posmodernidad es este. La Biblia fue escrita hace más de 2000 años para personas que vivieron hace 2000 años con sus costumbres de hace 2000 años y no tiene ninguna aplicación práctica para los tiempos de hoy, para las normas sociales de hoy, para la moral de hoy, para la interpretación de la ciencia de hoy. Eso es lo que dice la gente y nos atacan de esta manera. Déjele digo algo. Hay malas noticias para ellos, pero para nosotros que creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque aquí lo dice, les tengo buenas noticias. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25, dice así, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y también en Zacarías, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versos 5 al 6, primera parte, donde dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? La respuesta es no. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿No te alcanzan a ti ahora? La respuesta es sí. Por supuesto, la eficiencia de la palabra de Dios, la eficacia de ella, estriba en el poder que ella tiene. Dice ahí en ese verso, es como una espada de doble filo. Una espada de doble filo, mis hermanos, tiene la capacidad de entrar directamente hasta lo más profundo de la persona a la cual le es clavada esa espada. Esa es la ventaja de esa arma que se conoce como una espada de doble filo. Y la Biblia dice claramente que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Tiene esa capacidad de llegar a lo más profundo de uno. Por cierto, note una cosa importante en cuanto a la palabra de Dios. En la carta a los Efesios, Pablo habla acerca de la armadura que debemos poseer y tener puesta a todo momento los cristianos. Y si leemos, vemos que hay un montón de cosas defensivas. El yelmo, el escudo con el que apagamos los dardos del enemigo, la coraza que nos cubre el pecho con la verdad, el calzado, todas esas cosas son defensivas. Pero hay una sola ofensiva. Hay una sola arma que tiene la persona
Y dice claramente en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es el instrumento que tenemos para defendernos, para atacar, para destruir, para tomar lo que es de nosotros. Solamente la palabra de Dios. Por eso el poder que está en ella es tan grande que en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versos 4 al 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Una sola, es la espada de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El poder o eficacia de la palabra de Dios sobre nosotros es este: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo nos dijo muchas veces que teníamos que examinarnos a nosotros mismos. Y a veces la gente se ofende también porque le decimos: hermano, lo que usted está haciendo está mal. Hermana, eso no está correcto. Y sacamos rápido la bandera que leímos, decimos: nadie me juzgue, nadie puede juzgarme. ¿Sabes qué? Sí, claro que podemos juzgarte y evaluarte, en el sentido de que tienes que regresar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te está juzgando, y si eres un buen cristiano deberíamos ir a ella y juzgarnos a nosotros mismos duramente. ¿Qué es lo que tiene que producir la palabra de Dios cuando la examinamos de esa manera y ponemos nuestras obras delante al examinarlo comparado con ella? Arrepentimiento. Un dolor genuino por haber ofendido a Dios. De manera que podamos venir a Él y pedirle perdón para ser perdonados y seguir adelante. Pero si no lo hacemos, hermanos, no pasa nada. El pecado es conocido para nosotros por el efecto comparativo de la norma dada en la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Estábamos acostumbrados a mentir todos nosotros, pudiera decir yo. Todos nosotros. Yo era experto en eso. Lo practicaba a diario. El mentir. Mentir por todo. Para cubrir la mentira, otra mentira más grande, ¿no es cierto? Mentimos. Pero no entendemos que la mentira es un pecado, a menos que vayamos a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No mentirás. ¿No es cierto? Entonces entendemos que el mentir es un pecado, significa que es algo que ofende a Dios. Y cuando entendemos eso, que estamos ofendiendo a Dios, entonces ya vemos las cosas diferentes y nos arrepentimos, decimos: yo no quiero ofender a Dios. Es un mal lugar estar ofendiendo a Dios, y estar enemistado con Dios no es un buen lugar. Así que dejo de mentir y le digo: Señor, perdóname por haber mentido, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. El verso 13 dice de esta manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No está hablando de la palabra de Dios? ¿No comenzamos el verso 12 con la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que darle cuenta a aquella persona? Dice: a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque también la palabra de Dios es Cristo mismo. Él es la palabra de Dios. Y un día le vamos a dar cuenta: hermano, un día vamos a dejar este cuerpo. Y en ese instante vamos a estar en la cara a cara con el Señor. ¿Y sabe una cosa? Él ya lo sabe todo. Él ya sabe todo lo que hicimos. Todo. Y yo no sé qué cara voy a tener delante de Él, honestamente. Porque Él sabe todo de mí. Él sabe todo de ti. ¿Lo entendemos? Lo que eso significa. Por eso, mis hermanos, buscar la santidad, entrar al reposo es tan importante.
Es aquí entonces entramos a la definición de que Jesucristo es a quien, delante de quien vamos a dar cuentas. Un día necesariamente estaremos en el trono delante de Él. No en el trono blanco, pero en el de la gracia. Y aún así, Él sabe todo de nosotros. Sí, en efecto, mis hermanos, el día que dejemos este mundo estaremos cara a cara delante de Jesucristo y todas nuestras obras ya le son conocidas. Si una sola obra nuestra está de acuerdo a esa definición de lo que Dios tiende acerca de lo que es pecado, estaremos metidos en grandes problemas al estar delante del Hijo de Dios. Pero es aquí precisamente, mis hermanos, donde viene la gran necesidad que tenemos de un sumo sacerdote. La gran necesidad que tenemos de ese sumo sacerdote que interceda por nosotros. Veamos lo que dice el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya me di cuenta que pequé, pero no me quedo ahí, sino retengo esa profesión de fe. Profesar significa confesión, que me mantengo en lo que yo sé. El mensaje de la gracia, la salvación. ¿Por qué? Porque confío en Él. Él es el sumo sacerdote. Puedo retener esto, puedo arrepentirme y regresar al camino del Señor. La comparación es inevitable, y gráfica. Recuerde que esta carta fue escrita para judíos del primer siglo que habían recibido a Jesucristo como el Mesías. Y ellos lo tenían bien presente en sus mentes porque conocían el Pentateuco y el libro de Levítico específicamente, que habla de esa celebración una vez al año, en la que todo el pueblo de Israel podía ir al templo y se sacrificaban animalitos y su sangre era rociada para perdón de pecados, el Yom Kippur. Veamos lo que dice, lo que eso significaba. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba con la sangre del sacrificio y traspasaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo del templo, y rociaba esta sangre sobre el propiciatorio. Esta era la manera en que los pecados del pueblo de Israel eran perdonados y la paz entre Dios y los hombres era reconciliada. Por eso la importancia del detalle escrito por Mateo en cuanto al momento en que Jesucristo murió sobre la cruz. Léalo conmigo en Mateo 27, versos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En este pasaje tan dramático vemos el simbolismo del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El hombre, siendo pecador, no tiene acceso a la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que necesita de un intermediario, alguien que en sus propios méritos pueda traspasar el velo y ofrecer un sacrificio de sangre para la reconciliación del pecador. Jesucristo es ese alguien, santo, sin pecado y al mismo tiempo identificado con nuestra humanidad. Pero Él traspasó no simplemente el velo del templo, sino el cielo mismo, hasta la presencia del Padre con nuestro sacrificio en sus manos. Leamos el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El resultado de la obra de este gran sumo sacerdote es necesaria para que podamos entrar al reposo de Dios. Y mientras luchamos en esta vida, mis hermanos, podemos vivir confiados en la eficacia del único y suficiente sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, cada vez que caemos, porque somos humanos y vamos a fallar. Podemos ir ante Él
podemos, arrepentidos en nuestro corazón, decirle, perdóname. Y sabemos que en ese mismo momento la sangre de Cristo es suficiente y somos perdonados. Y salimos adelante. Por eso dice así en el verso 16 en Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por supuesto que vamos a fallar. Una y otra vez vamos a caer víctimas de nuestras humanas debilidades. Pero tenemos acceso a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ese es el momento, el oportuno socorro. ¿Cuándo ocupamos socorro? La ayuda, alguien que nos levante, que nos saque en el momento que caemos. En ese mismo momento. No es para después, no es para mañana si tengo tiempo, es en ese mismo momento. ¿Has caído en un pecado el día de hoy? Yo sí. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios, su misericordia, en cuanto me acerco a Él, al trono de la gracia, es suficiente. Oportuno socorro para ti, para mí, en ese momento. ¿Lo tomas? ¿Lo tomas? Yo espero que sí. Yo espero que como un hijo, una hija de Dios, en el momento que tú te das cuenta, porque estás inmerso en la palabra de Dios y conoces lo que Dios llama bueno y qué llama malo, te acerques a Él en ese momento y digas, perdóname Señor, ya entendí que te he ofendido. Y sal levantado, levanta tu cabeza, porque el Señor te ha perdonado. Grande y misericordioso es Jehová, grande y misericordioso. Oremos, te damos gracias, Padre hermoso, por esta palabra que nos has dado en este día, porque tu amor es tan grande, tu misericordia para nosotros y tu gracia abundante. Gracias porque seguimos siendo humanos, pero al mismo tiempo estamos caminando en un proceso de santidad. Uno en el que nos tenemos que esforzar todos los días, y vaya que tenemos que esforzarnos porque no es fácil. Vaya que tenemos obstáculos en todo momento para poder continuar en Él. Pero te damos gracias porque tenemos ese acceso, esa confianza de poder acercarnos a ti, Señor, y pedirte perdón y recibir tu gracia abundante para nosotros. Pero que sigamos esforzándonos, que entendamos que debemos seguir adelante, caminando en la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, creciendo por fe en la fe, y en la gracia y en la misericordia. Señor, haz esto en nuestras vidas. Permítenos estar activos en esta fe, cumpliendo con la gran comisión y cumpliendo también con la labor de esforzarnos en el camino de la santidad. Que no demos las cosas por hecho, porque simplemente estaríamos comprobando que no somos salvos. Pero si nos esforzamos, si luchamos, si cumplimos con la gran comisión, si nos acercamos a ti todo el tiempo arrepentidos y crecemos y seguimos adelante sin practicar el pecado, te damos gracias, Señor, porque entendemos que el reposo, el Sabbat, que eres tú, Señor Jesucristo, estás en nosotros. Qué seguridad tenemos también, tan grande, tan hermosa, que como Pedro escribió, tendremos amplia entrada a ese reposo final, en el que tal vez haya muchas más cosas que hacer y haya actividad que nunca pare, pero sabremos sobre todas las cosas que estaremos contigo, Señor Jesucristo, cara a cara, con nuestra vida. Gracias te damos por ello, Señor, por esta palabra que nos ha hablado y nos anima a esforzarnos, a seguir adelante, a levantar las rodillas, a esforzarnos con ánimo. Gracias te damos por ello, bendito seas.
para tu gloria y honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, porque nos pone de pie una vez más, vamos a terminar alabando a nuestro Señor, dándole toda la gloria y toda la honra que solamente Él se merece. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. ¿Cuántos saben que no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra de este día, Señor, que
nos muestra y nos enseña, Señor, que necesitamos de un sumo sacerdote. Y solamente tú, Señor, podías cumplir con esa comisión, Señor. Porque solamente tú eres ese Dios grande y maravilloso, Señor. Gracias por ese hermoso plan que tú tenías desde antes de la creación, Señor. Y gracias, mi Dios, porque tú nos tomaste de donde estábamos. Nos rescataste. Y ahora somos libres. Y por eso exaltamos tu nombre, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que pasen una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7.